Bueno, buenas noches. Este es el encuentro número 4 de la materia matemática avanzada en el tema de los determinantes y sistemas de ecuaciones. Tenemos conectado un solo estudiante, pero igual vamos a darle inicio a las preguntas, a la participación para aprovechar el tiempo. Buenas noches, Bruno. ¿Tienes el micrófono, Bruno? ¿Tienes audio? ¿Puedes prender tu micrófono? Ok. Tienes que arreglarlo, Bruno, para poder conversar, por lo menos para escucharte. Bueno, tú, si tienes alguna pregunta, velas haciendo, yo la voy leyendo para que queden grabadas. A veces se ven los chats, otras veces no quedan grabados en los videos. Dime si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que nos corresponde. El tema tiene que ver con los cálculos de los determinantes y el uso del determinante y de las matrices para la resolución de los sistemas de ecuaciones. Entonces, si tienes alguna pregunta, me imagino que ya debes haber practicado cómo se calculan los determinantes. Usamos dos métodos. Uno es el método de las diagonales o método de Sarrus y el otro para matrices más grandes, superiores a 3 por 3, se usa el método de cofactores. Para las matrices pequeñas, 1 por 1, 2 por 2 o 3 por 3, se usa el método de Sarrus, método de las diagonales. Es importante saber que para calcular los determinantes solamente se aplica para matrices cuadradas. Entonces, cuando hablamos del orden de la matriz, nos referimos a matrices cuadradas, y una matriz de segundo orden es una matriz 2 por 2, una matriz de quinto orden es una matriz 5 por 5. Para matrices rectangulares se utiliza entonces la expresión, el tamaño de la matriz o la dimensión de la matriz. Los valores de cada determinante es a través de la ecuación x igual a delta x sobre x. No entiendo la pregunta. El, si tú tienes una matriz 2 por 2, el valor del determinante se calcula multiplicando la diagonal principal, que es la que comienza arriba a la izquierda hacia la derecha, bajando. Multiplicas esos dos elementos y multiplicas los elementos que están en la diagonal secundaria, es decir, la que viene de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Multiplica los dos elementos y esos dos productos los resta. Entonces son diagonal principal menos el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Eso te da el valor del determinante. Si estoy en un determinante de una matriz 1 por 1, pues el valor del determinante es el valor del único elemento que tiene la matriz. Ya cuando hay matrices más grandes, 3 por 3, la matriz 3 por 3 tiene tres diagonales principales y tres diagonales secundarias. Entonces hay que hacer el producto de cada una de esas diagonales principales y sumarlos. Luego hacer los productos de las diagonales secundarias y restarlos. Déjame buscar por aquí para mostrarte cómo se ve eso, para que lo puedan aplicar sin problema. Dame un segundo. Matemática 3, programa, matrices,
Dame un segundito que lo estoy abriendo. Ok. Bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos. Déjame compartir. Compartiré la pantalla. Ya ve que se puso necio. Ok. Este, ve la pantalla y pasa que me cuesta ver la pantalla y el chat al mismo tiempo. Ok. Ok, ve la pantalla ahí, ¿no? Déjame poner aquí a un lado el chat para poder seguirte. Entonces, fíjate, y tienes una matriz, vamos a hablar de la matriz D, que es 2 3 4 5 una matriz 2 por 2. El cálculo del determinante es la diagonal principal, que sería el 2 multiplicado por 5 que lo tengo aquí, menos el menos 3 multiplicado por 4. Hay que tener cuidado con los signos en estos casos, pues. Entonces 2 por 5 es 10, menos 3 por 4 es menos 12, con el menos que tengo delante me queda más 12, cuando sumo me da 22. ¿Ok? Entonces cuando se calculan los determinantes hay que tener mucho cuidado con los signos, porque si tengo producto de signo negativo tengo que estar pendiente que eso me cambie. Fíjate en la matriz E, multiplicaría 3 por 4 y 2 por 0 y se restan. 3 por 4 es 12, 2 por 0 es 0, 12 menos 0 es 12. Entonces el determinante de la matriz E es 12. ¿Vamos bien ahí? Bruno. Ok. Fíjate, cuando tienes una matriz 3 por 3, vamos a trabajar con esta matriz genérica. Las diagonales principales van igual de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Sería conformada por estos tres elementos: A1, 1, A2, 2, A3, 3. Sería la principal, la primera. Luego tengo A1, 2, A2, 3 por A y A3, 1. Y la tercera sería A1, 3 con A2, 1 y A3, 2. Eso así dicho se ve horroroso. Igual la secundaria. Vamos a verlo más adelante, que lo pongo aquí de esta forma. Hay dos maneras de hacer el cálculo más sencillo. O hay varias, hay cuatro maneras que lo podemos hacer hacia cualquier lado. Yo puedo ampliar la matriz hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Copio las dos primeras columnas al lado derecho de la matriz. ¿Ok? Y entonces las diagonales principales es más fácil verla, porque sería esta que tengo aquí, la primera, la segunda, la que tengo a la derecha, y la tercera, la que está un poquito más a la derecha. ¿Ves? Las diagonales secundarias, entonces sería la primera, la que está dentro de la matriz, la que le sigue hacia la derecha y la tercera que está un poquito más allá. Igualmente pudiera hacerlo escribiéndolo abajo, ¿ok?
Entonces, las dos primeras filas las coloco debajo de la matriz. Esas no forman parte de la matriz, por eso lo pongo aparte, porque es un artilugio que uso para poder hacer el cálculo. ¿Ok? Si ves aquí un poquito más abajo, lo tengo dibujado con las líneas que me unen los elementos que conforman las diagonales principales en verde y las diagonales secundarias en rojo. Entonces se multiplican esos tres elementos, cada uno de ellos teniendo, como te dije antes, cuidado con los signos, y luego los de las diagonales principales y se suman, y luego las diagonales secundarias y se suman entre sí. Entonces esta sería la forma para calcular el determinante de una matriz 3 por 3. Aquí más abajo entonces tenemos ya un ejemplo en particular. ¿Ok? Entonces fíjate, aquí en la diagonal principal multiplico 2 por 5 por 3, 2 por 5 por 3, luego menos 3 por menos 3 por 1, y finalmente 1 por 4 por 2. Eso lo vamos a multiplicar y a sumar. Y en las diagonales secundarias, entonces 1, 5, 1, 2 menos 3, 2 y menos 3, 4, 3. ¿Ok? Que es lo que tenemos aquí. Multiplicamos los valores, 2 por 5 son 10 por 3, 30. Menos por menos da más, por más, 3 por 3 son 9, por 1, 9. Y todos estos son positivos, 1 por 4 por 2 es 8. Luego igual sumamos los productos del lado de las diagonales secundarias, 1 por 5 por 1 que es 5, 2 por menos 3 por 2 que me da menos 12, y esto más por menos, por más quedaría negativo, 3 por 4, 12 por 3, 36. Sumamos las diagonales principales, sumamos las diagonales secundarias. Aquí tenemos un producto de signos, ¿ok? Se hace el producto de signos y se suma al final, el determinante da 90. ¿Ok? Entonces, si ves, es un cálculo que hay que estar pendiente, hay que hacerlo con calma, pero es un cálculo bastante sencillo, pues simplemente es multiplicar y sumar teniendo cuidado con los signos. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo poniéndolo hacia la derecha o poniendo las dos primeras filas hacia abajo. Pudiera ser, fíjense que cuando hago esto de ponerlo a la derecha, si vas contando qué columna tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 1 y la columna 2. Si ven las filas, tengo la fila 1, fila 2, fila 3, luego la fila 1 y la fila 2. Pudiera hacerlo extendiendo la matriz hacia arriba o hacia la izquierda. Si lo hago hacia arriba, como aquí tengo la fila 1, tendría que colocar la fila 3 encima y la fila 2 más arriba para no alterar el orden de los elementos. Los elementos tienen que quedar en el mismo orden, porque si cambio el orden de los elementos, cambio el número del determinante. ¿Okay? Entonces esa es la forma de hacer el cálculo del determinante. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Bruno. Ok. Luego hay varias propiedades que son propias de los determinantes. Como siempre, las propiedades son elementos que nos ayudan a resolver más fácil las cosas. No son instrumentos para estresarnos ni para crearnos problemas, sino para facilitar las cosas. Fíjate, la propiedad 1 dice que si todos los elementos de una fila o de una columna son todos iguales a 0, el determinante es 0. Si te fijas bien en los cálculos que hicimos antes, tanto en la matriz 2 por 2 o en la matriz 3 por 3, en cada uno de los cálculos hay un elemento de una fila y de una columna distinta. ¿Ok? Tanto en estos tres cálculos que tengo en la matriz 3 por 3, tanto los tres cálculos de las diagonales principales como en las diagonales secundarias, tengo un número de cada una de las columnas y de cada una de las filas, de una fila distinta y de una columna distinta. Entonces, si una columna o una fila está llena de ceros, pues el resultado, el determinante de la matriz va a ser cero, porque todas las multiplicaciones que haga, todos los productos que realice, van a dar cero. Y entonces el resultado, por supuesto, nos va a dar cero. Entonces, simplemente al yo ver la matriz que tengo una columna de ceros o una fila de ceros,
automáticamente, en lugar de estar haciendo cálculos que sé que me van a dar cero, ya simplemente digo el determinante de esa matriz es cero. Para eso entonces usamos esa propiedad. La segunda propiedad dice que si una matriz se intercambian, cambias el orden de los elementos de dos filas entre sí o de dos columnas, le cambias el signo al determinante. En el examen que acaban de ustedes hacer de la actividad sumativa 3, que tenían que transformar el sistema de ecuaciones en una ecuación matricial, si ustedes cambian los elementos de una de las columnas y le cambian de una de las ecuaciones y le cambian los signos, van a cambiar el signo del determinante. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces siempre las ecuaciones hay que trabajarlas en el orden en que están y trabajar con ellas de esa forma, porque si intercambio las filas o le intercambio las columnas o le cambio el signo a una ecuación, le puedo cambiar el signo al determinante y eso me va a alterar el resultado del sistema de ecuaciones, que eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Okay? Dice la propiedad 3, si todos los elementos de una fila o una columna se multiplican por una constante, fíjense, aquí no hablamos de multiplicar por un escalar, pero cuando multiplico por un escalar, multiplico todos los elementos. Aquí simplemente estoy multiplicando una columna o una fila. Si hago eso, multiplico, por ejemplo, aquí, en este caso, la fila 1 la multiplico por -2, ¿ok? El valor del determinante se me va a multiplicar también por ese valor. ¿Ok? Entonces, fíjate, tengo esta matriz que si le calculamos su determinante, 3 por 12 es 36 y 6 por 5 es 30. Con el signo negativo nos queda 36 más 30, que sería 66. Si yo multiplico la primera fila por -2 para crear esta matriz B, multiplico 3 por -2, que me queda -6, y multiplico 3 por -6, menos 6 por -2, que me queda 12, estoy alterando la matriz. Es un número que yo invento, que yo necesito, que se usa más que para multiplicar, para simplificar. Por ejemplo, si yo tengo números muy grandes en la matriz que están multiplicados por 1000, yo puedo sacar ese 1000 de la fila o de la columna y trabajar con números más pequeños. ¿Ok? O está una columna, una fila que está dividida por 2. Entonces saco ese 1/2 de la matriz y luego el determinante lo multiplico por ese valor para hallar el valor real del determinante. ¿Okay? Acuérdense que en las propiedades puedo multiplicar o puedo sacar. Pues. Entonces, un poco el juego con esto. Fíjate, cuando calculamos el determinante de la nueva matriz, entonces nos queda -6 por 12, que es -72, menos 5 por 12, que es 60, menos 72 menos 60, el resultado es -132. Si multiplicamos el 66 que teníamos en la matriz A por -2, nos da el mismo resultado, -132. ¿Ok? Eso es simplemente para agilizar un cálculo o mover alguna cosa que queramos hacer. ¿Ok? Luego, si se hace si se suma cualquier múltiplo de una fila o columna a otra fila o columna, esto es si hacemos ¿cómo se llama eso? Una suma lineal de filas o columnas, ok, multiplicando por un valor, el valor del determinante no cambia, ok. Fíjate, por ejemplo, tenemos esta matriz 3, 2, 4, 1, calculamos su determinante que es -5. Si yo hago una combinación lineal para modificar el renglón 1, ¿cómo lo hago? Agarro el renglón 2, que es el de abajo, y lo voy a multiplicar por -3. Y multiplico 4 por -3, que me da 12, y 1 por -3, que me da -3. Y ese renglón se lo sumo al primer renglón, que es 3, 2. Hago esta combinación lineal, 12 menos 12 más 3 me da -9, menos 3 más 2 me da -1. ¿Okay? Entonces este nuevo renglón 1 es una combinación lineal del renglón 2
con el renglón 1. ¿Okay? Después más adelante cuando busquemos la forma de cómo se resuelven los determinantes, cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones, vamos a ver la aplicación de esto. Fíjense, entonces calculamos el determinante, primero cambiamos el renglón 1, que era 3,2, ahora lo cambiamos por menos 9,1. ¿Ok? Y calculamos el determinante. Menos 9 por 1 es menos 9, menos 1 por 4, que es menos 4, menos por menos 9 más 4 me da menos 5. Fíjate que hicimos la combinación lineal, cambiamos los dos números de arriba, pero en la forma como lo cambiamos no me altera el valor del determinante. Okay, esta propiedad es importante. Esto cuando usemos el método de Gauss-Jordan para resolver los sistemas de ecuaciones, esto se usa muchísimo y viene la definición por ahí, pues, de que esos cambios que hacemos, esos trucos que hacemos para resolver las matrices, no nos van a alterar el resultado de lo que estamos calculando. ¿Okay? Finalmente, y esto, aunque pareciera parecido al anterior, es distinto. Si en una matriz hay una fila o columna que es un múltiplo de otra fila o columna, el valor del determinante es 0. ¿Ok? A veces es difícil verlo si uno no tiene la práctica y calculas el determinante y después de calcular el determinante te dio que era 0 y tú dices, bueno, pero ¿por qué me da 0? Ya va, gordito, que estoy en la, se acorda, estoy en la reunión. Sí. Disculpen. Si ves la matriz A, y te fijas en el primer renglón y en el tercero, primera fila y tercera fila, si yo multiplico la fila 1, la de arriba, por menos 3, es exactamente la fila de abajo. Quiere decir que la fila 3 es un múltiplo de la fila 1. En este caso, fíjate, cuando calculamos el determinante, después de hacer todas las diagonales principales por las diagonales secundarias y sumar, el resultado nos dio 0. Entonces, si logramos visualizar eso antes de hacer los cálculos, nos ahorraríamos mucho trabajo en los cálculos. ¿Okay? Pero es una cuestión de visualización. Generalmente, después que nos da 0, es más fácil ubicar que había el hecho de que una fila era múltiplo de otra o una columna era múltiplo de otra columna. ¿Okay? Entonces, un poco el uso de las propiedades de los determinantes para resolver las matrices. ¿Revisaste lo que es el método de cofactores, Bruno? ¿O tienes alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Cuando las matrices son más grandes de 3 por 3, entonces tienes que usar el método de cofactores. Vamos a buscar. Todas estas guías están en la guía de estudio que están entre los recursos de la actividad sumativa número 4. ¿Ok? Se las puedes ubicar por ahí. Entonces vamos a utilizar los cofactores para dos cosas. La primera de ellas es para calcular el determinante de una matriz 4 por 4 o superior. Y la segunda de ellas es para conseguir la inversa de la matriz. Ok. Vamos a compartir aquí un momentico para que tenga la información.
Ok. ¿En qué consiste el método de cofactores? El método de cofactores, cuando tengo una matriz, como ya te dije, que puede servir para cualquier matriz de 2 por 2 en adelante, consiste en buscar una matriz más pequeña o buscar el que es el cofactor. El cofactor es un número que está asociado a cada elemento de una matriz. ¿Ok? Ese cofactor lo calculamos con el elemento, el valor del elemento, y cuando tomamos ese elemento de la matriz, por ejemplo, tomo el elemento en una matriz 3 por 3 y tomo el elemento 1, 1, voy a tachar la fila 1 y la columna 1 y me va a quedar una submatriz que es más pequeña. Si tengo una matriz 3 por 3, la submatriz va a ser 2 por 2. Si tengo una matriz 5 por 5, la submatriz me va a quedar 4 por 4. Y así sucesivamente dependiendo del tamaño de la matriz. Y entonces lo que hago es calcular el determinante de esa submatriz. ¿Ok? Y a ese determinante hay que hacerle un ajuste de signo. ¿Ok? Ese ajuste de signo, vamos a decir, el determinante de esta submatriz es lo que se llama el menor, y el ajuste de signo simplemente es menos 1 elevado a I más J, o sea, la fila más la columna a la que pertenece el elemento al que le estoy calculando el determinante. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de este menos 1 a la I más J? Pues simplemente o me va a dar positivo o me va a dar negativo, exactamente como acabas de decir. ¿Ok? Entonces simplemente lo que se va a ir alternando el signo positivo, negativo cuando vaya corriendo entre las filas o las columnas. Con cuidado de que no es siempre continuo, ¿okay? Cuando el determinante es de orden impar, sí es continuo, pero cuando es de orden par no es continuo. Entonces hay que tener cuidado con ese signo, hay que calcularlo en cada caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para calcular el determinante de esa matriz? Primero, no necesito todos los cofactores, solamente voy a escoger una fila o una columna, voy a calcular el cofactor de esa fila o de esa columna y multiplicando el cofactor por el elemento de la fila que escogí, elemento por cofactor, uno por uno voy multiplicando y lo sumo, me da el valor del determinante de la matriz. Fíjense, por ejemplo, esto que tengo aquí, tengo esta matriz, vamos a hacerla con una matriz pequeña, una matriz 2 por 2. El, el, vamos a decir, el cofactor del elemento 5, el elemento 1, 1, cuando yo elimino la primera fila y la primera columna, simplemente me queda el elemento 2 de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, el cofactor lo expreso como a su 1', esa prima no es la derivada, sino que es el cofactor, que va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 1, que es las coordenadas del elemento, por la submatriz, que en este caso simplemente es menos 2. Menos 1, 1 más 1 al cuadrado, eso me va a dar positivo por el valor del elemento y me da que el cofactor del elemento 1, 1 es 2. Así calculo cada uno de los cofactores. ¿Ok? Y pudiera tener mi matriz de cofactores. ¿Ok? Si es para hallar la inversa, necesito todos los cofactores. Para hallar el determinante de una matriz, basta con que tenga una fila. Solamente con una fila es suficiente. Déjame apurar un poquito porque nos queda poco tiempo de la grabación. Por ejemplo, tengo esta matriz B un poquito más grande con todos estos elementos. Si calculo el elemento el cofactor del elemento 1, 1, eliminaría la primera fila y la primera columna, me quedaría esta submatriz con estos 4 elementos, 2, 4, 1, 2. El determinante de esta submatriz, bueno, vamos a calcular el cofactor directamente. Tengo que el cofactor le coloco el mismo nombre de la matriz, lo coloco en minúscula y le pongo la tilde o la comilla. El cofactor del elemento 1, 1 va a ser menos 1 elevado al 1 más 1.
y simplemente calculo el determinante 2 por 1 menos 2, 4 por menos 2. Haciendo el producto, tengo aquí el menos 1 al cuadrado que me va a quedar positivo y 2 por 1, 2 y menos por menos me da más, 4 por 2 son 8, 1 haciendo la multiplicación, entonces me queda que eso simplemente me queda 10. ¿Ok? Si calculo el segundo elemento, el cofactor del segundo elemento, voy a eliminar la primera fila y la segunda columna. La submatriz que me queda son los elementos de la izquierda y de la derecha de la segunda y tercera fila. Calculo el determinante, me da 13. Y para calcular el del último elemento, el del tercer elemento, pues lo mismo. Pues elimino la primera fila con la tercera columna. ¿Ok? Y ahí tengo entonces mi cofactor. ¿Ok? Entonces, es la forma como se va haciendo. Me voy a saltar aquí el cálculo de los otros cofactores porque no me interesa, porque quiero que veas cómo se hace el cálculo del determinante. Aquí tengo mi matriz de cofactores. ¿Ok? Entonces tengo mi matriz con todos los cofactores. Entonces, ¿en qué consiste el método de expansión por cofactores? El método para calcular el determinante por cofactores. Simplemente voy a multiplicar el elemento, si escojo la fila 1, por ejemplo, el elemento por su cofactor, el 1, 1 por su B1, 1 prima, más B1, 2 por B1, 2 prima, más B1, 3 por B1, 3 prima. Multiplico el elemento por su cofactor y lo sumo. Eso me da el resultado del determinante. ¿Okay? Que es un poco lo que explico más adelante en la presentación. ¿Okay? Entonces, viéndolo aquí con esa matriz 3 por 3 que ya calculamos, ¿ves? Aquí tienen la matriz y los cofactores. Esto es lo que te acabo de narrar. Simplemente multiplico. Este lo estamos haciendo por la columna 3. Fíjense, puedo escoger cualquier fila o cualquier columna. En este caso voy a escoger la columna 3. El elemento 1, 3, que es 2, lo voy a multiplicar por su cofactor, que es menos 4. 2 por menos 4. Luego 4 lo voy a multiplicar por 9. Y finalmente 1 lo voy a multiplicar por 7. ¿Ok? Hago los cálculos. 2 por menos 4 menos 8. 3 por 9, 36. 1 por 7, 7. 36 y 7 son 43 menos 8, me queda que el determinante me da 35. ¿Okay? Si lo hago por cualquier otro lado, aquí lo hago por la fila 2, tengo los valores, el resultado es igual. ¿Por qué? Porque valor del determinante es único. Si lo hago por Sarrus o lo hago por cofactores, por cualquier fila o por cualquier columna, siempre voy a tener el mismo valor del determinante porque es un valor único de cada matriz. Por eso es importante no cambiar el orden de las cosas. Por ejemplo, si tuviese esta matriz 4 por 4, ¿ok? Acuérdense que cuando estamos calculando el determinante solamente aplica para matrices cuadradas. ¿Cómo haría para calcular este determinante? Como voy a multiplicar el cofactor por su elemento, y si te fijas bien, tengo una columna donde hay 3 de los elementos son ceros. Si yo uso la columna 4 para calcular el determinante, no necesito calcular los cofactores del elemento 1, 4, ni 2, 4, ni 4, 4. ¿Para qué lo voy a calcular si luego lo voy a multiplicar por 0? Entonces, me ahorro el trabajo de tener que hacer un cálculo que es, al final sé que me va a dar 0. ¿Ok? Entonces son las cosas que hay que tener práctica para uno ver cuando vaya a resolver o aplicar el método de cofactores. Finalmente vamos a usar los cofactores para hallar la inversa de la matriz para poder resolver el sistema de ecuaciones. Si se acuerdan el último ejercicio del examen, construimos la ecuación matricial A, donde tengo la matriz de coeficientes A multiplicada por X, que es la matriz de incógnitas, es igual a la matriz de resultado. Si yo despejo X, simplemente me queda que X, que las variables, la matriz de variables va a ser igual a la matriz de resultados dividido entre A. ¿Ok?
pero como si multiplicar matrices, vieron ustedes que es más o menos trabajoso, dividir matrices es prácticamente una locura y no se hace. Entonces lo que se hace es multiplicar la matriz por su inversa. Y justamente entonces usamos el método de cofactores para hallar la inversa de la matriz de coeficientes y eso nos va a permitir resolver el sistema de ecuaciones de una forma más sencilla. ¿Sí? Que es un poco esta fórmula que tenemos aquí para resolver el sistema de ecuaciones. La inversa va a ser el inverso del determinante por la adjunta y la adjunta no es otra cosa que la traspuesta de la matriz de coeficientes. Entonces aquí es donde venimos a ver para qué usamos la traspuesta después de tanto cálculo y de tanto hacer tantas cosas. ¿Ok? Entonces para eso es que lo van a usar y esto lo van a emplear en el examen. Van a usar dos métodos para resolver dos sistemas de ecuaciones que tienen el examen, uno con el método de cofactores y el otro con la regla de Kramer, que también van a conseguirla en las guías que están disponibles entre los recursos de la unidad número 4. No sé si tienes alguna otra pregunta, Bruno, o tenemos si tienes alguna otra duda. Nos queda 1 minuto y medio todavía de grabación antes que se cierre la reunión. Ok, estoy terminando de corregir los exámenes, apenas terminé de corregirlos, voy montando las tablas para que ustedes tengan los valores de los términos independientes de los sistemas de ecuaciones. Si leíste la prueba, cuando resuelvan la prueba, en uno de los ejercicios van a tener sus notas en base al 25%, ¿okay? Simplemente con sumarlas tienen la nota total, y en el otro van a tener sus notas en base a 100 puntos de las 3 evaluaciones que ya hicieron. Simplemente para saber su nota final van a sumarle lo que estiman sacar en la última prueba y ahí van a tener su nota. Ya quiere decir que al resolver el último examen saben si aprobaron o no aprobaron la materia. Ok, ¿cómo compruebo el resultado de la inversa? Cuando tú calculas la inversa de la matriz, para saber si está bien calculada, la vas a multiplicar por la matriz original. ¿Ok? Si tú haces ese cálculo, la inversa, la matriz original por la matriz inversa, el resultado tiene que darte una matriz de identidad.